que no. Entonces, en ese sentido, cuando son varios agresores que están vulnerando los derechos a través de vías y medidas de hecho, no debemos perder de vista que Bueno, estaba comentándoles lo que ocurrió en lo que es la provincia Tapacarí, donde se realizó un linchamiento, ¿no? Y se pretendió en su momento tratar de asumir una defensa por parte de los comunarios, indicando que se había hecho justicia comunitaria, que toda la comunidad había tomado la decisión de darles la pena de muerte a estas personas porque habían matado, habían violado y habían robado, ¿no? Considerándolos personas no dignas de la comunidad. Pero también es claro y evidente de que no es la potestad de una comunidad decidir el fallecimiento o no de una persona, porque sabemos de que en Bolivia no hay pena de muerte. ¿Ya? Naomi, Belén, Sí, Lice. ¿algún comentario? Creo que se abrió. Sobre la pena de muerte, Lice, aquí en Bolivia. De los pueblos indígenas que estamos hablando, de los estatutos y la organización de los pueblos indígenas. No, Lice, creo que habló de lo que ya hablamos en una materia el semestre pasado, que era sobre los derechos indígenas originarios campesinos. Bueno. Vamos continuando entonces con nuestras diapositivas. El artículo 291, parágrafo primero, dice, son autonomías indígenas originarias y campesinas, los territorios indígenas originarios y campesinos y los municipios y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. Parágrafo segundo. Dos o más pueblos indígenas originarios y campesinos podrán conformar una sola autonomía indígena originaria y campesina. Artículo 292. Cada autonomía indígena originaria y campesina elaborará su estatuto de acuerdo a sus normas y procedimientos propios según la Constitución y la ley. Todo esto, lógicamente, se está cumpliendo con estos dos estatutos autonómicos, ¿no? En el cual han adoptado ciertas costumbres, ¿no? Pero no malentenderse por una justicia por mano propia, ¿no? Y también la justicia comunitaria tiene sus limitaciones. Artículo 293, parágrafo primero. La autonomía indígena basada en territorio indígenas consolidados y aquellos en procesos, una vez consolidados, se constituirá por su voluntad expresada de su población en consulta en conformidad a
sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible. Parágrafo segundo. Si la conformación de una autonomía indígena, originaria y campesina afectase límites de distritos municipales, el pueblo o la nación indígena, originaria y campesina y el gobierno municipal deberán acordar una nueva delimitación distrital. Si afectase límites municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación previo cumplimiento de los requisitos y condiciones particulares que señala la ley. Parágrafo tercero. La ley establecerá requisitos mínimos de población y otros diferenciados para constitución de autonomías indígenas, originarias y campesinas. Eso también es importante, ¿no? Porque imagínense querer conformar una autonomía indígena, originaria y campesinas donde existe, digamos, una población bastante pequeña, ¿no? Parágrafo cuarto. Para constituir una autonomía indígena, originaria y campesina cuyos territorios se encuentran en uno o más municipios, la ley señala los mecanismos y articulación, coordinación y cooperación para el ejercicio de su gobierno. Puede existir de que, por ejemplo, hay poblaciones o pueblos indígenas, originarios y campesinos que traspasen fronteras municipales. Por ejemplo, el cono sur, ¿no? Está Aiquile, está Misque, entonces puede haber población de Raca y Pampa, tanto en Aiquile como en Misque, en el hipotético caso, lo que no se da, solo se encuentra en la provincia de Misque, pero en el hipotético caso que podrían encontrarse, es posible de que sus tierras ancestrales no solo estén dentro de la organización territorial que tenemos hoy en día, la República o Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente, ¿no? Porque no nos olvidemos que esas tierras ancestrales estaban incluso antes de lo que es la conformación del Estado, o antes República de Bolivia y ahora Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 294. La decisión de constituir una autonomía indígena, originaria y campesina se adoptará de acuerdo a las normas y procedimientos de consulta conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. Eso quiere decir, si una población desea acceder a lo que es una autonomía indígena, tendría que consultarse a la misma población para que se realice estos trámites correspondientes, ¿no? Porque puede ser que una comunidad o una población no desee conformar una autonomía indígena. Parágrafo segundo. La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena, originaria y campesina se adoptará mediante referéndum conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley. Esto también se puede hacer, no solo la conformación de una autonomía indígena, originaria y campesina, sino la modificación de un municipio a lo que sería una autonomía indígena, originaria y campesina. Es un poquito, tal vez, los descontrol en la comprensión de lo que son los territorios y la conformación de sus organizaciones. El cambiar, por ejemplo, de municipio a una autonomía indígena va a cambiar lógicamente las reglas de juego, porque un municipio se tiene un alcalde y se tiene concejales, de acuerdo a la población, puede ser 5, 7, 9 y 11, como 11 concejales a los municipios más grandes, ¿no? Los municipios más pequeños tendrán hasta 5 concejales. En este sentido, al convertirse en una autonomía indígena, cambiarían las reglas y podría, según sus estatutos, organizarse de diferente manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario de esta modificación que estaría permitiendo la Constitución Política del Estado de transformar de un municipio a una autonomía indígena, originaria y campesina? Doctor, yo creo que no estaría muy bien, ya que si se habla de una autonomía indígena, originaria y campesina, yo creo que debería cumplir con los requisitos de por lo menos ser indígena, originaria o campesina. O sea, no, nosotros, por ejemplo, cualquier
municipio de Cochabamba no se puede, diría a mi criterio, ¿no? Que se pase a conformar a ser una autonomía indígena originaria campesina, ya que ni son indígenas, ni originarios, ni campesinos. ¿O sí? Claro, a ver, no se malentienda señalar de que, digamos, el municipio del Cercado se quiera cambiar a una autonomía indígena. No, no, no. Se refiere, digamos, a los municipios donde la mayoría de la población constituye en indígena. Estamos hablando de normalmente los municipios que se encuentran en provincia, donde sí, pues la cantidad de población está identificada propiamente con lo que son los pueblos indígenas, originarios y campesinos. ¿Se entiende ahora sí? Sí, doctor. Ahí, lógicamente, habría la posibilidad, ¿no? No podríamos negar de que si, digamos, un municipio quiere convertirse en autonomía indígena, no se le podría negar. Ahora, eso también nos señala de que dentro de lo que es la realidad boliviana, cualquier municipio, digamos, Quillacollo, Sacaba o el mismo Cercado, se podría convertir en lo que es un municipio o una autonomía indígena, ¿no? Eso no se podría. Creo que con esa aclaración sacamos de esa duda, ¿no? ¿Algún otro comentario tal vez que exista? Doctor, ¿Sí? si en caso, digamos, una región ya campesina o originario o indígena, tienen su alcaldía, ¿verdad? Ya. Pero quieren pasar, digamos, ser autónomos, las reglas del juego llegarían a cambiar, ¿verdad? A ver, Ya no tendrían los que municipios decidir. son autónomos, son gobiernos autónomos municipales, ¿ya? Ya tienen autonomía ahí. Ahora, que se transformen de gobierno autónomo a una autonomía indígena originaria también permite la Constitución, pero dice, tendría que realizarse un referéndum para la aprobación del mismo. ¿Se está comprendiendo esto? Sí, doctor, solamente la duda era de que si, digamos, hoy, bueno, en el caso, digamos, de los que son campesinos y todo eso, un ejemplo, Aikile, es una alcaldía, pero casi el 95%, si no me equivoco, son originarios campesinos. Y digamos, en el caso hipotético, digamos, de que Aikile quiera ser, digamos, autónomo indígena, las reglas del juego cambiarían, ¿verdad? Obviamente harían su consulta de referendo y todo eso y llegarían, digamos, a, a votar a favor, digamos, de la autonomía indígena. Cuestión económico, ya serían diferentes las reglas, ¿verdad? O sea, para recibir, digamos, porque obviamente la alcaldía ya a través de los, no sé cómo lo llaman esto, mandan hacia el gobierno del qué necesidades tienen cada alcaldía y según eso les dan también el IDH, si no me equivoco. Y en las autonomías indígenas, ¿cómo sería, digamos, esa forma de petición para las obras? Ya, no nos olvidemos, a ver, los municipios tienen ingresos propios, ¿no? Que cobran patentes, ¿no? De acuerdo, digamos, a cada uno de los municipios. Sin duda, el conflicto yo creo que usted está tratando de comprender cómo sería el manejo de recursos económicos, ¿no? Frente a lo que se maneja en lo que es el municipio y cómo se manejaría si se convierte en un gobierno autónomo, ¿ya? Ahora, no variaría mucho, simplemente las reglas del juego serían diferentes, no habría un concejal o no habría concejales, podrían denominarse otro tipo se les podría dar otro tipo de denominación, ya no sería alcalde, podría ser, no sé, de acuerdo, digamos, a sus usos y costumbres, como hemos visto en lo que es el Estatuto Autonómico de los Guaraníes, que le dan otra denominación que sin duda esto haría un poquito complicado saliéndonos de lo que es
la costumbre que tenemos hoy en día. Pero también se presentaría programas operativos anuales a lo que sería el Ministerio de Hacienda para que se les habilite los recursos económicos, se les apruebe los proyectos, ¿no? Y estos en el gobierno autónomo municipal, en ese entonces, ahora autonomía indígena, va a poder manejar sus recursos de acuerdo a lo que sus estatutos autonómicos sean manejados. No nos olvidemos que los estatutos autonómicos tienen que estar en función a la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y otras leyes, lógicamente, inherentes también al manejo de recursos económicos, la Ley SAFCO, leyes financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos enseña a manejar correctamente los recursos del Estado. Creo que con esto un poquito le estoy aclarando. Ahora, sin duda, es complicado porque se cambiaría toda la estructura de lo que sería un municipio que normalmente tenemos más o menos en la mente, ¿no? Con alcaldes, concejales, oficiales mayores, parte administrativa. En lo que sería la autonomía indígena podría modificarse todo esto, pero en virtud también que las leyes van a establecer también ciertos lineamientos de organización para un control y manejo de los recursos del Estado. ¿Ya? Está un poquito más claro, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Artículo 295, parágrafo primero. Para conformar una región indígena originaria y campesina que afecte límites municipales deberá previamente seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpliendo los requisitos y condiciones particulares señaladas por ley. Ahora, aquí además de lo que es la transformación de los municipios o de los gobiernos autónomos municipales a una indígena originaria y campesina, dice que también se podría dar el caso de la creación de una región indígena originario campesina que lógicamente también cambiaría las reglas del juego, ¿no? Tendría que cumplirse lo establecido en la Ley Marco de Autonomías, que es la que regula la creación de las regiones, que significa que dos o más municipios pueden conformar una región o una provincia puede crear una región. En ese sentido, aparte de ser región, sino una región autónoma, indígena, originaria y campesino, también se podría dar. ¿Ya? Ahora, lógicamente, el territorio indígena es muy diferente a lo que son los municipios o los territorios municipales y los territorios provinciales, que puede haber, digamos, que en un municipio haya un pueblo indígena, originario y campesino que traspase las fronteras de los municipios, incluso de las provincias. Si hablamos, por ejemplo, de los quechuas, hablamos de que es una población bastante grande en todo el país, está en casi todos los municipios, especialmente en el Valle Alto. En el Valle, en la zona andina, por ejemplo, hay comunidades aymaras. Entonces, se podría conformar regiones también, pero cumpliendo los requisitos que establece la Ley Marco de Autonomías, que vamos a ver la siguiente clase, lógicamente, para la conformación de las regiones. La agregación de municipios, distritos municipales y otras autonomías indígenas, originarias y campesinas para conformar una región indígena, originaria y campesina se decidirá mediante referéndum o de acuerdo a las normas y procedimientos de consulta según corresponda y conforme a los requisitos y condiciones establecidas en la Constitución y la ley. Entonces, ahí vemos la posibilidad de una mayor participación de lo que son los pueblos indígenas originarios en lo que es la conformación de los gobiernos autónomos. ¿Algún comentario hasta ahí? Hemos visto que se puede transformar un municipio a una autonomía indígena, también se puede conformar una región indígena originaria, ¿no? Con la previa consulta y aprobación de un referendo. Comentarios, dudas, preguntas, por favor.
se está comprendiendo lo que es esto que estamos revisando a la Constitución Política del Estado y lo que son las autonomías en los 4 niveles, departamental, regional y ahora que estamos viendo el indígena. Seguramente algunas dudas se van a ir esclareciendo cuando también veamos la ley marco de autonomías, la cual nos va a dar un vistazo de cuáles son los requisitos para la conformación de cada uno de estos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Comentario hasta acá, por favor? Quiero que quede claro y no exista, digamos, dudas que queden en el aire. ¿Hay algún comentario? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Víctor Velasco, Sí, doctor. ¿algún comentario? ¿Alguna duda Doctor, que tendría tengas? una duda. El tema de los conflictos jurisdiccionales, por ejemplo, cuando una autonomía indígena originaria campesina estuviese aplicando su justicia y vaya en contra de lo que delimita lo que es la ley de deslinde jurisdiccional y entra la justicia ordinaria y hay un choque entre ambas justicias, ¿quién solucionaría este conflicto? ¿El tribunal? Ya, primero es muy interesante su pregunta, ¿no? Sabemos que en los 4 niveles del gobierno autónomos se les da ciertas potestades reglamentadoras como legislativas dentro de sus jurisdicciones. Ahora, estamos hablando de normativas, leyes que se pueden establecer de acuerdo a los límites también de la Constitución y la ley marco de autonomías, ¿no? Ahora, ¿qué ocurriría? Hay pues grandes conflictos territoriales, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos indígenas es necesario una delimitación primero, identificar los límites del territorio para que recién se les apruebe los que son las autonomías indígenas, primero. En el tema de los municipios hay conflictos hasta el día de hoy. Un claro ejemplo es el municipio del Cercado con el municipio de Sacaba, ¿no? Por esta franja de lo que es Pacata, no se sabe si pertenece a Cercado o pertenece a Sacaba. En esas circunstancias, lógicamente, habría un conflicto. Si el municipio de Cercado, que se considera propietario de esta zona del Pacata, establecería, digamos, una ley municipal para reglamentar algo que tiene aprobado dentro de lo que son sus competencias, ¿no? El municipio de Sacaba podría conflictuar y decir, ¿no? ¿Por qué está creando un ordenamiento jurídico dentro de mi jurisdicción? Que ellos también exigen la propiedad del territorio de Pacata. Ahí, como en lo que sería también los pueblos indígenas, quien tiene que determinar la jurisdicción a la cual le compete tendría que ser el Tribunal Constitucional. Mucho problema, por ejemplo, con esto de la jurisdicción de Sacaba y Cochabamba, está más de 10 años este conflicto y hasta el día de hoy no se puede dar una solución definitiva. No se podría hacer un referéndum, ¿no? Tendría que esto resolverse en lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz, pero como no es de interés político, no los resuelven hasta ahora. Ahora, ¿quién decide? ¿Quién va a determinar quién tiene competencia? Por último, va a ser el Tribunal Constitucional. Pero es una pregunta interesante, ¿no? El crear una ley municipal dentro de un territorio que estaría en conflicto, como sería Pacata, ahí habría conflicto. Y sería muy difícil determinar, porque hasta ahorita las autoridades no se pronuncian sobre quién sería el propietario de ese territorio. Sacaba dice que es de ellos, Cochabamba dice que es de Cercado, ¿no? Y lo peor de todo, ¿no? Los dos tienen sus casas comunales, los dos cobran impuestos, los dos hacen obras en ese territorio y no se sabe, pues,
la población, ¿a quién va a pagar sus impuestos? Bueno, muchos pagan en el municipio de Sacaba porque es más económico, para el cercado es más caro, ¿no? Los trámites, muchos lo hacen en Sacaba porque obviamente es más rápido, más diligenciado. Aquí en cercado es mucho más burocrático y obviamente es más moroso. Muy interesante su pregunta, gracias. No sé si le he respondido adecuadamente a su consulta. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Estamos revisando la Constitución Política del Estado referente a lo que son las autonomías. La próxima clase vamos a revisar lo que es la Ley Marco de Autonomías. Con eso, lógicamente, ya tendríamos que tener una idea clara de lo que son las autonomías en sus 4 niveles: departamental, regional, municipal y lo que son los indígenas, originarios, campesinas, que también estamos revisando, ¿no? Les he pasado vía WhatsApp, no sé si ustedes han revisado WhatsApp también con los links. Hay un video que es Zacaypampa, el camino a las autonomías indígenas. Es un video que se encuentra en YouTube, el cual habla un poquito de la historia de las autonomías de Zacaypampa, ¿no? Que han dado origen a lo que es el estatuto autonómico que hemos revisado a grandes rasgos, que obviamente hacen ver esta realidad de las autonomías, que es un deseo de la población de todo el país ir ingresando a las autonomías, porque este es un paso más adelante a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Tanto ciudades como pueblos indígenas y lógicamente departamentos, que tienen como objetivo el mayor crecimiento de los mismos. Aquí está, no sé si están viendo el WhatsApp, estoy compartiendo el video que les he compartido. Lo van a ver, por favor, ¿ya? ¿Algún comentario más? Comentarios, por favor, dudas respecto a lo que hemos revisado, la Constitución Política del Estado. Comentarios. Pati, Flor, Víctor, Manuel. Víctor Sí, Manuel. doctor. A ver, Sí, lo escuchamos. todo claro, doctor, para mí estaba. ¿Ya recién ha ingresado? Sí, doctor, hace minutos recién entré. Ya, siempre tiene que entrar, por favor, toda la clase, porque ahorita si yo le hago una pregunta, tal vez como no ha estado presente, no haya escuchado y lógicamente no sabe, ¿no? Entonces, por favor, siempre le pido que ingrese lo más temprano posible a las clases. Así evitamos su perjuicio. Discúlpeme, doctor. ¿Alguna pregunta, por favor? Estamos a 9 minutos de concluir nuestra clase del día de hoy. Dudas, preguntas, comentarios, lo que se prevé de los gobiernos autónomos en la Constitución Política del Estado. Licenciado, perdón. ¿Sí? Una situación que me da vueltas en la cabeza. Si hace rato ponía un ejemplo de Aikile, digamos. En Aikile, si hay un sector que es una comunidad indígena campesina,
Entonces, para el tema de sus obras y demás, para el desembolso de efectivo para sus obras y demás, ¿dónde manda su solicitud? O esto, o sea, tiene que tener escala jerárquica y llegar hacia el Estado, o manda, digamos, a la alcaldía de Aiquile y posteriormente así. Los gobiernos autónomos, tanto departamental como regional y municipal, tienen recursos propios que son entregados por el Tesoro General de la Nación de acuerdo a lo que es la ley financiera, ¿no? Cada año se establece, se dicta una ley la cual reparte recursos a todos los gobiernos autónomos. Ahora, dentro de esa lógica, aparte, tanto la gobernación como los municipios tienen ingresos que ellos mismos van generando. Por ejemplo, las alcaldías crean patentes de espacios municipales, cobra ciertos ingresos propios que lógicamente le genera también buenos ingresos. Por ejemplo, en el municipio del Cercado, el tema del parqueo le genera un monto de dinero. El tema, por ejemplo, de los mercados, las patentes, los permisos para el comercio también le genera otro ingreso. Entonces, así sucesivamente, cada municipio tiene ciertos ingresos que va recaudando y esos mismos ingresos son los que estos pueden administrar, aparte de los recursos que se les entrega por lo que es el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, y lo que es los ingresos de participación popular, que eso va propiamente relacionado a la población que tiene cada municipio, ¿no? A mayor cantidad de población, más recursos; a menor cantidad de población, menos recursos. ¿Está bien? Sí, Licia, está bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario, por favor? Nos quedan 6 minutitos con 20 segundos. Doctor, ¿Sí? lo que estamos llegando entonces a comprender es de que cuando uno llega a ser autónomo, también llega a organizar o estructurar la economía de cuánto va a recibir del IDH. ¿Estamos así entendiendo? Eso el gobierno central lo establece. No es que los municipios piden montos a su gusto, ¿no? Sino que el gobierno va repartiendo los recursos entre las gobernaciones, entre los municipios y lógicamente la región. Y estos lógicamente tienen que elaborar POAs, lo que es programas operativos anuales, para ver qué se va a hacer con los recursos. No es simplemente recibir recursos y gastarlo en lo que ellos quieran, no. Según las normas, se tiene que establecer en qué se va a gastar los recursos entregados, ¿no? Y también va a haber la fiscalización de estos recursos. ¿Hay alguna duda más? Doctor, por ejemplo, si el Estado quisiera hacer alguna obra, digamos un camino, pasar por una población que es autónoma, indígena, originario, campesino, ellos se pueden oponer porque tienen esa potestad, o el Estado les puede obligar. Sí, sí, se ha dado el caso de Timnis, ¿no? La población, por ejemplo, se ha opuesto a la creación de la carretera que iba a unir el departamento de Cochabamba con el departamento del Beni, pero lastimosamente este pasaba por el corazón del Timnis, que ellos han resguardado su territorio ancestral y no han permitido pues que se realice la carretera. Ahora, sabemos que el gobierno central tiene sus mecanismos, ¿no? Para
realizar ciertas actividades, ciertos proyectos y ciertas obras en todo el país, pero también se debe resguardar los territorios reconocidos por también la Constitución. Un ejemplo también podría ser, ¿no? El gobierno nacional ha expropiado mediante ley lo que es el club hípico, ¿no? Considerando, digamos, de que esto es jurisdicción del departamento de Cochabamba y más todavía del municipio del Cercado, que este también podría haber sido realizado la expropiación. Pero aquí hay un gran conflicto, ¿no? Esta expropiación ha sido mediante ley, la cual determinaba que en este espacio tenía que construirse un estadio, ¿no? Para lo que fue los Juegos Deportivos que pasaron hace un par de años. Hoy en día no hay el famoso estadio y las personas que representan a los socios del club hípico están pidiendo, ¿no? Y siguen pidiendo la devolución de esos terrenos, porque en función a una ley y a un proyecto se expropió el mismo. Al no cumplirse, debería retornar a sus legítimos dueños. Pero eso está complicado. El gobierno no va a devolver esos terrenos. Ahora, ¿cómo se utiliza estos? También es otro conflicto, ¿no? En algún momento se planteaba hacer un bosque urbano, en otros casos se está pensando hacer un nuevo hospital del niño, pero hasta el día de hoy existe una incertidumbre completa. ¿Algún otro comentario? Estábamos a 2 minutitos nomás ya. Por favor, los escucho. A ver, al azar. Judith Vegamonte. A ver, la escuchamos. Judith, ¿está atenta? No lista ninguna cosa. Sí, sí, lista. Daniela Villanueva. Daniela Villanueva. No está atenta, Daniela. Kevin Águila. Buenas noches. ¿Algún comentario, Kevin? No, doctor, está bien. Bueno. Bueno, van a estar atentos, por favor. Hasta el fin de semana voy a elaborar los trabajos en plataforma para que los presenten con tiempo. ¿Ya? Este trabajo va a ser la nota para el primer parcial. Van a estar atentos, por favor, a la plataforma. Les voy a recordar también vía WhatsApp. ¿Ya? ¿Está bien, doctor? Bueno, entonces buenas noches y que tengan un buen descanso. Ya se va a cumplir esta tercera reunión. Igualmente, doctor, que descanse bien. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, Buenas doctor. noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Listo.